El ciclo de entrevistas militantes surge como una iniciativa para trazar un mapa de voces, discursos y prácticas de izquierda en el actual territorio argentino. Antes que buscar recetas, nos interesa el desarrollo de ideas que nacen de la praxis política de nuestros compañeros. A través de las preguntas planteadas, nos proponemos poner a debate los temas centrales y urgentes para la transformación social. Los motivos estructurales de las crisis recurrentes, las tareas de los socialistas en el movimiento de masas, el rol del feminismo, los vínculos entre lucha sindical y militancia socialista son algunos de los ejes para hacer una lectura del panorama actual y trazar las perspectivas a futuro. Desde este humilde espacio consideramos que no hay tiempo que perder para construir un horizonte comunista y avanzar en nuestras organizaciones por la unidad de lucha contra el capital. Esperemos que este ciclo de entrevistas habilite el debate fraterno entre compañeros para contribuir a la emancipación social por la cual luchamos. Les saluda Di Algo de Izquierda. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y actives las notificaciones para enterarte de los próximos estrenos. Bueno, estamos acá en una nueva entrevista de este ciclo de charlas. Tenemos el honor de conversar hoy con Adrián Piva. Adrián es licenciado en Sociología por la UBA, especialista en Ciencias Sociales del Trabajo, CEA UBA, y doctor en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Quilmes. Es autor del libro Acumulación y Hegemonía en la Argentina Menemista, y Economía Política en la Argentina Kirchnerista, entre otros libros y múltiples artículos que ha escrito, y también es militante en Democracia Socialista. El primer bloque de preguntas es, si se quiere, un poco la cuestión económica, ¿no? El funcionamiento del capitalismo en Argentina desde el punto de vista económico. Nosotros hemos escuchado o se viene escuchando muchas veces que hay explicaciones de parte de la izquierda partidaria en general de que el endeudamiento argentino es producto de una ideología imperialista, muchas veces como si se explicara por motivos estrictamente políticos o voluntaristas. Entonces la primera pregunta sería si pudieras explayarte desde tu perspectiva en cuáles son las razones estructurales del endeudamiento argentino. Sí, bueno, en realidad primero, digamos, hay varias fases de endeudamiento, ¿no? O sea, y efectivamente, digamos, el proceso de crecimiento de la deuda externa empieza con la dictadura militar y continúa, digamos, a lo largo de la mayor parte de los gobiernos democráticos, ¿no? Y en ese sentido, digamos, hay un contexto global también del que hay que dar cuenta, digamos, ¿no? Es decir, desde mediados de los 70 se produce un proceso de internacionalización del capital. Su corazón, su núcleo es la internacionalización productiva del capital, es decir, la deslocalización de parte de los procesos productivos. Esto es lo que hace que la actual fase de la internacionalización sea más profunda que lo que la fueron fases previas, como la de digamos, entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, por ejemplo, ¿no? O incluso durante la posguerra. Y parte de ese proceso de internacionalización del capital, digamos, fue el endeudamiento en una gran parte de la periferia, y posteriormente también en los entonces socialismos reales, digamos, ¿no? En Polonia, Hungría, por ejemplo, fueron parte de ese proceso de endeudamiento, incluso antes del derrumbamiento de la URSS y demás, ¿no? ¿Por qué ocurre esto? Digamos, bueno, en general lo que había era una sobreacumulación de capital en el centro, hay una salida de capital hacia la periferia, en algunos lados se encuentra una forma productiva de invertirse, como el sudeste asiático, por ejemplo. Y en América Latina centralmente se trató de un proceso desde el punto de vista de nuestras formaciones sociales, fue un proceso de endeudamiento, digamos, ¿no? Entonces digo, esto es importante dar cuenta de esto porque digamos, no es un fenómeno tan particular el de Argentina, digamos, ¿no?
Y además, digamos, el proceso de internacionalización financiera fue un fundamento, digamos, una base para el proceso mismo de internacionalización productiva, pero eso se ha sostenido en el tiempo. Esa es la primera cuestión. Segunda cuestión, la economía argentina tiende a funcionar con, digamos, tendencias a crisis que tienen ciertas especificidades, digamos, ¿no? Lo que se llama la tendencia a la restricción externa al crecimiento, ¿no? Es decir, durante las fases de acumulación, las fases expansivas, se acumulan desequilibrios en el sector externo, ¿no? O sea, originados primero en el sector comercial, o sea, las importaciones superan a las exportaciones, en gran medida por la dependencia tecnológica de la acumulación de capital en Argentina, pero también desequilibrios en otros planos, ¿no? Incluso en el plano fiscal, digamos, ¿no? En general, digamos, estos desequilibrios suelen ser, durante las fases expansivas, financiados, aunque sea parcialmente, por endeudamiento externo, ¿no? De hecho, una de las pocas fases en que esto no ocurrió, desde el 76 para acá, fue el periodo kirchnerista, pero esto tiene que ver con el cierre de los mercados internacionales después del default de Argentina en 2001. Entonces, hasta cierto punto fue forzado, ¿no? Hubo después, digamos, una política, digamos, de desendeudamiento, como le llamó el gobierno en ese momento, es decir, de reducción del peso de la deuda externa al total de la deuda, sobre ese fundamento, pero en principio, digamos, fue forzado por el cierre de los mercados internacionales y eso se puso de manifiesto después de 2012, donde intentaron volver y no pudieron, digamos, ¿no? Entonces, la segunda cuestión es esta, entonces, ¿no? La primera, un proceso más general de internacionalización productiva y que tuvo como uno de sus fundamentos la internacionalización financiera. La segunda, la tendencia de desequilibrios de la economía argentina. Y la tercera tiene que ver específicamente con la dinámica de la lucha de clases. Es decir, si nosotros, digamos, volvemos más acá en el tiempo y vemos el proceso de endeudamiento durante el periodo de Macri, en realidad el endeudamiento externo funcionó como un modo de aplazar el ajuste estructural, digamos, ¿no? O sea, de acelerar el proceso de ajuste de gasto público y también de avanzar en la llamada triple reforma, ¿no? Reforma laboral, reforma previsional, laboral. Es decir, el programa de ofensiva contra la clase obrera que hoy, digamos, se desarrolla desde hace algunos años en Europa y en América Latina también. En ese sentido, digamos, el endeudamiento externo fue una forma de postergar ese proceso, sobre todo a partir de lo que fue en diciembre de 2017, digamos, los enfrentamientos en Plaza Congreso, el fracaso de lo que en ese momento fue llamado por Macri el reformismo permanente. Entonces eso obligó a desandar y digamos, a acelerar el proceso de endeudamiento que ya se había dado durante 2016, también con este objetivo, digamos, ¿no? O sea, más allá de nuestros bolsillos dolió mucho el tarifazo, etcétera, no observa la evolución del déficit, el gobierno pudo reducirlo bastante poco y había postergado la implementación del programa de reformas, que era su programa último, hasta las elecciones de medio término de 2017, como ahora está haciendo este gobierno, ¿no? Entonces, nada, el proceso de endeudamiento también está vinculado con este proceso de aplazamiento. El inicio de la crisis a partir de marzo, abril de 2018 lleva al acuerdo con el fondo y el resultado que todos sabemos. En ese sentido, ¿hay una cuestión ideológica? Bueno, sí, la hay, seguramente. En la dictadura, en el gobierno de Macri, forma parte de un programa político, de un proyecto, pero tiene fundamentos materiales más profundos, digamos, ¿no? Y que no se explica meramente por eso, y por eso tenés una tendencia de ya 40 años, digamos, ¿no? Digamos, al endeudamiento externo como un elemento estructural del funcionamiento de la economía argentina. Bueno, y digamos, cuando hablamos de endeudamiento, generalmente, digamos, en los debates políticos aparece el FMI, ¿no? Y el rol que cumple el FMI, digamos, en el proceso de endeudamiento. Según tu criterio, digamos, el gobierno argentino, los gobiernos argentinos, o la Argentina, si se quiere, como se quiere, ¿está sometido a los dictados del FMI?
No, bueno, ahí hay otro elemento, ¿no? Digamos, no es que el FMI no tenga ningún papel, digamos, ¿no? Es decir, o que incluso, digamos, ¿no? La capacidad de presión que tienen determinados estados a nivel internacional por su lugar en el FMI, pero también por su lugar digamos, por su peso en la economía mundial, como es el caso, obviamente, de Estados Unidos o de los países de la Unión Europea. No es que no tenga ningún papel. Ahora, reducir todo, digamos, a un problema de dependencia del FMI es simplista, digamos, ¿no? O sea, el FMI hasta cierto punto, digamos, actúa, digamos, como un elemento de presión a nivel político digamos, para adecuar la política de los estados a determinadas condiciones que requiere la acumulación del capital a nivel global. O sea, lo desarmo un poquito esto. Yo mencionaba antes, digamos, el proceso de internacionalización del capital desde mediados de los años 70. Esto tuvo como un efecto el hecho de que la reproducción del capital, si siempre es global, digamos, profundizó ese carácter global. Esta internacionalización productiva, de hecho, desarticuló, digamos, las producciones domésticas, las producciones nacionales. O sea, esto que se dice muchas veces de Argentina, donde seguramente es más acusado, digamos, ¿no? Por razones que son quizás más largas de discutir, pero el hecho de que la industria está desintegrada, que, digamos, esto es un fenómeno bastante más general y hace que la reproducción del capital hasta cierto punto sea exterior respecto de los estados nacionales. Es decir, que los estados nacionales son de alguna manera objetivamente presionados, digamos, ¿no? Por esta exterioridad de la reproducción del capital, por esta internacionalización del capital, adecuar las condiciones locales para atraer, fijar capitales, para que no se vayan capitales, para que no haya fuga de capitales. De hecho, el movimiento del capital financiero funciona como una sanción en este sentido, ¿no? Es decir, cuando los estados-nación toman medidas que pueden perjudicar, digamos, la fijación de capitales o la reproducción del capital, lo que pasa es que rápidamente esto se activa en el sector financiero, donde el capital tiene más liquidez, puede fluir más rápidamente, ¿no? Es una empresa que está instalada, digamos, con una inversión a 20 años no se puede ir de un día para el otro. Pero el capital que entra con fines financieros sí. Y funciona como una sanción, digamos, ¿no? Rápidamente se produce una salida de capitales financieros, esto presiona, digamos, ¿no? Sobre este fundamento es que actúa el FMI, digamos, ¿no? Digamos, el FMI tiene... no es fácil la discusión sobre el papel de los organismos internacionales, ¿sí? No es fácil porque no son lo mismo que fueron en los 60, no son lo mismo que fueron después que se crearon en la posguerra, digamos, ¿no? Pero tampoco está clara, digamos, cuál es la relación que tienen con los estados-nación, sobre todo con las naciones, los estados más importantes. O sea, por un lado, parecen efectivamente haber globalizado alguna de sus funciones. O sea, el FMI, digamos, tiene como una de sus funciones, como la tienen, no sé, capaz los bancos centrales a nivel nacional, estabilizar, digamos, ¿no? Digamos, digamos, el funcionamiento financiero a nivel global, ¿no? Entonces, efectivamente tiene esa función. Entonces, efectivamente, lo que trata, o sea, digamos, impulsa que los estados, digamos, apliquen medidas que viabilicen la reproducción capitalista, el flujo más o menos libre del capital para tratar de alcanzar esto. De esta manera, digamos, obviamente favorece, digamos, la reproducción del capital. Pero, Adrián, digamos, ¿habría contradicciones entre los intereses del FMI y la burguesía que opera en el país? Bueno, a eso apuntaba un poquito primero. Por un lado está esta función global, si se quiere, del FMI como una burocracia, ¿no? que tiene determinada lógica de funcionamiento. Y por otro lado está el papel que efectivamente tienen los estados-nación, sobre todo los más poderosos, Estados Unidos y demás, que tienen la capacidad de favorecer un acuerdo como el que se hizo con Macri, que efectivamente digamos, eso no obedece a una lógica burocrática, impersonal o a la reproducción del capital en general, sino a la capacidad que tuvo el gobierno norteamericano de presionar por un acuerdo que en otro contexto capaz no se hubiese podido firmar de esa manera, ¿no? Se podría haber firmado de otra.
Entonces, ahí hay dos niveles, digamos, digamos, que entran a veces en colisión. Y eso hay que tenerlo en cuenta. O sea, efectivamente, Estados Unidos es un Estado-nación y al mismo tiempo tiene una función, digamos, a nivel global, porque, digamos, muchos de los, digamos, por el grado de internacionalización de sus capitales. Entonces, ahí hay una tensión que se juega en la intervención del FMI, ¿no? Que hay que tenerlo en cuenta. ¿Y qué pasa en ese sentido con los países periféricos? Bueno, hay fracciones de la burguesía que efectivamente pueden verse perjudicadas en esos casos, digamos, ¿no? Vamos a ver, no existe algo así como una burguesía nacional, como algunos sueñan, digamos, que pueda ser, digamos, el sujeto de un proyecto de capitalismo nacional, independiente, de desarrollo industrial. Eso no existe hoy, digamos, la gran burguesía local está internacionalizada, están fuertemente entrelazados, capital nacional y extranjero. En ese sentido, digamos, los intereses de la burguesía locales, digamos, no están enfrentados a los de los capitales transnacionales, digamos, ¿no? Ahora, los sectores del capital local que tienen centralmente digamos, su capital hundido acá, que son, digamos, en principio de origen nacional, en algunos momentos, y eso puede explicar tensiones internas, ¿no? Ahora, yo creo que no se trata, digamos, de una fractura de la clase dominante como la que uno podía encontrar en los 60 en Argentina. Se trata más bien de tensiones internas al interior de un bloque de poder que está unificado alrededor de ciertas líneas más o menos profundas, de acuerdo, o de intereses comunes desde por lo menos los años 90 en Argentina. Ahora, qué sé yo, digamos, claramente, no sé, Techín, por ejemplo, para poner un ejemplo, tiene, digamos, un fundamento sólido en las alianzas que teje con sectores de la burguesía local. De hecho, tiene digamos, una base en la Unión Industrial Argentina, en la Asociación Empresarial Argentina, etc. Bueno, digamos, su base de operaciones es la industria, digamos, ¿no? La industria y el petróleo, básicamente, hoy, digamos, ¿no? O sea, y ahí, digamos, sus inversiones, si bien son globales, tienen su centro acá. Puede haber ahí tensiones en algunos momentos. Yo creo que durante el gobierno de Macri, en la última etapa, hubo tensión. No sé si con esto más o menos respondo lo que me decía. Sí, está bien. Y en este sentido, entendemos también que la fuga de capitales en detrimento de la reinversión productiva también constituye, ¿no?, un problema para la economía argentina. En este sentido, para vos, ¿qué papel cumple la burguesía nacional en la fuga de capitales? Y si crees que puede ser tratado como una medida de izquierda, frenado por el control obrero del mercado de cambios. Sí, vamos a ver varias cosas. Eso primero, respecto del problema de la fuga de capitales. De vuelta, no es un problema exclusivo de la Argentina, ¿sí? Las crisis recurrentes, digamos, con desbalance en el sector externo, fuga de capitales, y la fuga de capitales como rasgo más o menos permanente durante el proceso incluso de acumulación, es algo que encontramos en casi toda la periferia, ¿sí? Es decir, si uno ve México, ve Brasil, va a encontrar eso. De Brasil también, Chile, va a encontrar esos comportamientos, ¿sí? En la base de esos comportamientos está la tendencia de crisis recurrentes misma, digamos, ¿no? Si uno sabe que más o menos va a haber una crisis cada 8, 10, 11 años, digamos, bueno, está claro que sería irracional desde el punto de vista de esos capitales hundir todo ese capital productivamente, digamos, ¿no? Tener algo así como una retaguardia financiera, digamos, ¿no? Que permita diversificar los riesgos, podemos decir, ¿no? Que en caso de, digamos, que se desate la crisis y la devaluación, permita que se valorice ese capital fugado, digamos, ¿no? Y compense las pérdidas del capital hundido localmente. Tiene cierta lógica, ¿no? Eso en primer lugar. En segundo lugar, de vuelta, ¿no? Voy a lo que mencionaba antes, la internacionalización financiera, digamos, ¿no? Los movimientos de capital financiero,
las salidas de capitales de unas economías hacia otras, la diversificación de riesgo, el hecho de que, digamos, de que tiene un mayor peso, digamos, tanto a la inversión financiera como a la distribución de dividendos. Todo eso es también un fenómeno bastante general y en países periféricos como en Argentina, mucho más acusado, digamos. ¿Es un problema para la inversión productiva? Sí. O sea, por ejemplo, no sé, te voy a dar un ejemplo, pero Dumenil mostró claramente cómo en la propia economía norteamericana, desde los 80, se redujo la tasa de inversión porque hubo mayor distribución de dividendos. Esto tiene que ver con, digamos, la mayor movilidad del capital financiero le da mayor incertidumbre a la economía, mayor volatilidad. Eso afecta a las decisiones de inversión. Esto lo demostró incluso Dumenil para Estados Unidos. O sea, en Argentina, imaginemos, no. Entonces, ¿hay fenómenos de reticencia inversora? Sí, los hay. Lo que llaman generar reticencia inversora, el hecho de que digamos, la tasa de inversión es menor de lo que podría ser potencialmente debido a este tipo de fenómenos. Bueno, sí, es cierto. ¿Afecta solo a la burguesía nacional? No. Digamos, si querés, vos tenés el mismo fenómeno con o similar con la remisión de utilidades al exterior por parte de los capitales transnacionales. Y digamos, en general, ¿qué es lo que sucede cuando se requiere regular la salida de capitales? Bueno, que eso afecta aún más las tasas de inversión. Cuanto más difícil salir, más riesgo de entrar. Cuanto más, digamos, sometido está el capital hundido a riesgo de desvalorización por las crisis recurrentes, bueno, menor también la disposición a invertir productivamente. Entonces, digamos, la posibilidad de regulación no es que no existan, digamos, de hecho, en Argentina han existido distintos periodos en los cuales hubo algunas regulaciones en el sentido de un tiempo que tiene que permanecer el capital cuando ingresa y demás. No es que no haya ningún margen, pero los márgenes son más bien limitados en un contexto de capitalismo internacionalizado como el que tenemos. Es decir, a apuntar, digamos, a una regulación de ese tipo implicaría, digamos, transformaciones más profundas, digamos, ¿no? O sea, procesos de expropiación de sectores estratégicos, nacionalización de la banca, es decir, implica un proceso de ruptura con el capitalismo, digamos, ¿no? O sea, ese tipo de regulaciones que... Fijémonos lo que está pasando ahora con el control de cambio, ¿no? Más tarde. Nadie... digamos, plantearía que es posible, digamos, que se reinicie un ciclo de crecimiento sin resolver el problema del control de cambio. Y Adrián, digamos, y en ese sentido, bueno, ligado con lo anterior, la estatización del comercio exterior, ¿sería, digamos, una medida, digamos, beneficiosa para los trabajadores? O sea, desde la clase de trabajadores, ¿tendríamos que aplaudir o apoyar si el gobierno decidiera estatizar el comercio exterior? Vamos a ver, no, o sea, como medida aislada, no representa en sí mismo, no tiene en sí mismo un carácter progresivo. Quiero decir, la estatización del comercio exterior es una medida que han tomado gobiernos fascistas, digamos, ¿no? O sea, en ese sentido, no, per se no es una medida o formas de estatización o parcial o total del comercio exterior, o una intervención mucho más activa del comercio exterior. Per se no es una medida progresiva. Hay que analizarla siempre en contexto, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que significa la estatización? Es decir, si la estatización del comercio exterior es una medida que se da en un contexto de agudización de la lucha de clases, si representa, digamos, un proceso de ofensiva de la clase obrera, o refleja eso, bueno, puede aún teniendo un carácter contradictorio, porque, digamos, como medida aislada en el marco del capitalismo, digamos, tampoco es una medida que resuelva problemas de fondo, digamos, ¿no? Pero tendría, digamos, uno puede decir, bueno, tiene un contenido progresivo en el sentido que está expresando el avance de la clase obrera, como hace, no sé, las estatizaciones en determinado contexto, en la posguerra y demás, mostraron una situación de relativa fortaleza de los trabajadores respecto del periodo previo o posterior. Per se no eran medidas que
dieran una solución a los problemas de fondo, y de hecho por eso, después de un ciclo de estatizaciones durante la posguerra, nos encontramos con la crisis de mediados de los 70 en el liberalismo. Ahora, es muy distinto, digamos, es un proceso de control del comercio exterior por parte del Estado como parte de un proceso de ruptura, ¿no? Ahí ya esto es diferente. Por eso digo, la medida siempre hay que verla, digamos, como parte del proceso, digamos, de qué proceso es parte, digamos, ¿no? Para analizarla, digamos, para entender su significado. Per se no significa nada. Y por último, digo, para terminar con esto de la nacionalización del comercio exterior, de vuelta hay que ver que hoy las estrategias de desconexión están bastante limitadas. O sea, medidas de restricción del comercio exterior, de control del comercio exterior o de desconexión del mercado nacional del mercado mundial, están limitadas por un proceso de reproducción capitalista que es global. Y si no, fijémonos lo que pasó con la estatización de YPF, ¿no? Que fue una estatización parcial que volvió a los niveles, digamos, a la privatización original, si se quiere, en la que el Estado Nacional tenía el control de la decisión accionaria última. Y en última instancia, digamos, esto manifiesta las dificultades para llevar adelante una estatización al estilo incluso de los 50 o de los 60. ¿No? Es decir, la producción hidrocarburífera necesita, digamos, de la inversión extranjera, es parte, digamos, la dinámica de producción y comercialización de una dinámica que es global, y esto hace que sea muy difícil reeditar en el marco de estrategias de capitalismo nacional aquellas estatizaciones, ¿no? Está bien. Azul, ¿seguís vos? Sí, digamos, de la misma mano de lo que venimos conversando y pensamos, ¿no? Que tanto de parte de la derecha como de los sectores más progresistas, ¿no? Se acusa a los distintos gobiernos de ajustar, ¿no? Nosotros nos preguntamos ¿por qué el gobierno ajusta, ¿no? Desde una perspectiva de izquierda? ¿Cómo damos esa explicación? Bueno, tiene que ver con lo que decíamos antes, ¿no? Es decir, con la presión objetiva por adecuar las condiciones locales de acumulación a la reproducción del capital global, ¿no? Entonces, digamos, el ajuste es parte de ese fenómeno, y además tenemos en cuenta que el déficit fiscal, este caso específicamente, digo, ¿no? El ajuste es parte del problema, no resuelve todo, ¿no? O sea, fíjense que en realidad venimos de un ajuste ya largo, digamos, ¿no? El ajuste empezó en 2014 con el kirchnerismo, se profundizó durante el gobierno macrista y ha continuado de una manera un año y medio, ¿no? Y sin embargo, digamos, bueno, ahora estamos en una situación de pandemia, pero digamos, lo que pasó en los años previos muestra que el ajuste y la devaluación solos no alcanzan hoy. O sea que hay una presión por una reestructuración más profunda. No del nivel de mediados de los 90, pero más profunda, digamos, ¿no? Todo indica eso, y la triple reforma sería parte de eso, ¿no? Pero, digamos, el ajuste fiscal en particular es un aspecto de ese proceso, y tenemos en cuenta además que Argentina, como país periférico, le es más difícil financiar el déficit fiscal que, no sé, Estados Unidos o Japón, ¿no? Estados Unidos puede tener niveles de déficit fiscal mucho más altos. Digo esto ¿por qué? Porque en general se subestima el problema del déficit fiscal, y sin caer en posiciones fiscalistas como la que tienen los liberales, que son, digamos, simplistas, y la posibilidad de financiar el déficit fiscal depende de la capacidad de endeudamiento, que hoy es cero, depende también de la capacidad de emisión monetaria, que no es la misma la que tiene Estados Unidos, que emite dólares, que Argentina, que emite pesos. Entonces, digamos, el déficit fiscal llega a un momento que se transforma en un problema para el sostenimiento, digamos, o para establecer los marcos sociales de la acumulación, podemos decir, ¿no? Para darle un marco estable a la acumulación de capital. Por eso, digamos, el problema del ajuste es un problema que ha atravesado a los dos últimos gobiernos, al de Macri y a digamos, al de Frente de Todos. Está bien. Bueno, digamos, con eso terminamos el primer bloque y empezamos el segundo,
que tiene que ver con la tarea de los socialistas en el movimiento de masas. Acá nos vamos a preguntar algunas cuestiones vinculadas a la tarea de los socialistas en los sindicatos, en los movimientos sociales, y a determinadas reivindicaciones que se levantan desde las organizaciones gremiales o de desocupados, ¿no? Bueno, la primera, digamos, más general, es cuál es tu visión de la situación actual del movimiento obrero, ¿no? Teniendo en cuenta ocupados, desocupados, precarizados, etc. Sí, no sé, yo lo plantearía en términos de un plazo más largo, quizás, ¿no? O sea, digamos, la clase obrera argentina sufrió como una clase obrera a nivel mundial, digamos, ¿no? Una derrota muy grande entre mediados de los 70 y principios de los 90, digamos, ¿no? Derrota de la que, digamos, parte, digamos, la derrota fue la derrota de la estrategia reformista y la estrategia revolucionaria de la clase obrera, ¿no? Por eso fue una derrota muy amplia, digamos, y muy profunda. Además, si uno lo pone en un contexto todavía más amplio, digamos, uno puede decir que hasta la Revolución Rusa hay un proceso de acumulación de la clase obrera. E incluso después de la crisis del 30 y de los fascismos, se entra en una etapa, tomando el término de Gramsci, de guerra de posiciones, que se termina por resolver recién con la ofensiva neoliberal desde mediados de los 70. Yo creo que fue la derrota más grande de la historia de la clase obrera, la que sufrió entre mediados de los 70 y el principio de los 90, ¿no? Parte de ese fenómeno es un proceso de desorganización de la acción colectiva de la clase obrera muy grande. O sea, digamos, el hecho de que los trabajadores y las trabajadoras en gran medida dejan de actuar como clase en el nivel de la lucha política, por ejemplo, ¿no? En Argentina, por ejemplo, ¿no? Ahora bien, ¿qué pasa después de esa gran derrota? Yo creo que hay indicios también de vuelta, no solo en Argentina, sino a nivel global, de un proceso lento pero sostenido de recomposición desde mediados de los 90. A nivel global, digamos, hay una serie de hitos, no sé, el zapatismo en el 94, las luchas antiglobalización a finales de los 90. En ese contexto hay algunas victorias importantes en todos los países, no solo en Argentina, digamos. Hay huelgas exitosas en Estados Unidos, en Europa. En los 2000 hay un crecimiento de las luchas obreras, incluso tradicionales, de tipo sindical, digamos, en Argentina y también a nivel global. Digamos, pensemos, ¿no? En los 90 se hablaba del fin del trabajo, del fin del paradigma del movimiento obrero, y en los 2000 retornan los trabajos, los estudios sobre el movimiento obrero y demás, reflejando este cambio, digamos, ¿no? La crisis del neoliberalismo yo la conceptualizo desde ese punto de vista. Yo creo que la crisis del neoliberalismo fue una crisis de un modo de dominación, ¿no? O sea, un modo de dominación que se basó en la desmovilización de la clase obrera, en su desorganización, en la individualización de los comportamientos. Eso se empieza a quebrar. Cuando hablo de la crisis del neoliberalismo no me estoy hablando de una crisis de hegemonía del capitalismo, ni estoy hablando de una crisis orgánica a nivel mundial, no comparto esas evaluaciones demasiado optimistas y simplistas. Sí que, digamos, desde 2001, desde 2000, perdón, en América Latina, sobre todo en Sudamérica, y desde 2008 a nivel global, se empiezan a poner de manifiesto límites para poder encauzar políticamente, digamos, la dominación y darle un marco estable a la acumulación. De hecho, desde 2011 hay un proceso de crecimiento débil a nivel global, y si uno observa, digamos, tiene varios ciclos, ondas de lucha de clases, digamos, ¿no? 2010-2011, 2018-2019. En ese sentido, yo creo que hubo un proceso de recomposición. Solo que, digamos, manifiesta las debilidades propias de una derrota que fue catastrófica, donde no hay evidencias de la construcción o la reconstrucción de una alternativa política que permita
pensar en una superación de la estrategia de octubre, digamos, ¿no? Que en mi opinión está en crisis para siempre. Este es otro capitalismo, ¿no? Y así como Lenin pensó en su momento la estrategia para el nuevo capitalismo que enfrentaba, ser consecuentemente leninistas es pensar la estrategia para esta nueva etapa del capitalismo. Y además hubo transformaciones de la clase obrera, o sea, la clase obrera está más fragmentada, y además, digamos, digamos el cambio, digamos, en los modos de relación salarial y demás, hacen que las formas de organización tradicionales sigan teniendo un papel importante. Yo creo que los sindicatos siguen siendo muy relevantes, pero que, digamos, emerjan nuevas formas de lucha, nuevas formas de organización. Yo creo que en ese sentido estamos en el marco, digamos, para resumir, ¿no? Estamos en el marco de ese proceso de recomposición de largo plazo, en un contexto de ofensiva capitalista que, dada digamos, la debilidad de ese proceso de recuperación, siempre hay que tenerla con respeto, digamos, y hay que, digamos, proteger ese proceso de recomposición y desarrollarlo. Y que al mismo tiempo hay que empezar a mirar, porque no es descubrir un gabinete, mirar las maneras en que se organizan los trabajadores y las trabajadoras en los hechos, cómo han irrumpido y siguen irrumpiendo en cada uno de los hechos de insurrección, de lucha de masas, ¿no? Como ahora ocurrió en Chile, en Colombia, y tratar de adivinar cuál es la estrategia que se va delineando en esa lucha de clases. Digamos, yo creo, digamos, que es, o sea, Lenin no descubrió, digamos, o no inventó en un gabinete, digamos, ¿no? Leyó las tendencias propias de la lucha de clase, cuál era la forma de organización y lucha de la clase obrera, y digamos, eso creo que es la tarea que tenemos hoy, pero creo que estamos en una etapa de recomposición todavía, a pesar de la ofensiva que estamos sufriendo. Bien, la pregunta siguiente, bueno, obviamente muy vinculada también a la anterior, sería ¿cuáles son las tareas de los militantes socialistas al interior de las organizaciones sindicales de ocupados y de desocupados, y qué papel juega la unidad en la lucha sindical, ¿no? Es decir, cómo se puede, digamos, unir o pensar en la articulación de las formas de organización por el salario, por mejores condiciones laborales, con la perspectiva socialista hoy en día. Sí, bueno, esa pregunta es difícil, ¿no? Pero, qué sé yo. Te puedo dar algunas, digamos, opiniones en el marco de un debate que creo que tenemos que dar en el conjunto, que tenemos que seguirnos dando en el conjunto de la izquierda sobre cuáles son los modos de intervenir en la lucha sindical hoy, digamos, ¿no? Yo creo que hay dos niveles de eso, ¿no? Primero, digamos, hay un nivel que es el de las prácticas. O sea, yo creo que ahí, digamos, hay que tratar de discutir cómo hacemos para que lo que podemos llamar una intervención comunista o socialista, como prefieran, en la lucha sindical, se traduzca no meramente en un discurso de crítica a la burocracia y demás, sino en prácticas de construcción de otro sindicalismo, ¿no? O sea, si el discurso se transforma en una racionalización de prácticas que terminan reproduciendo formas igualmente burocráticas o autoritarias y verticalistas de construcción sindical, de relación, digamos, incluso paternalista con la clase, yo creo, digamos, que per se ese discurso funciona como una justificación, ¿no? En ese sentido, yo creo que tenemos que discutir fuertemente cómo hacemos para transformar esas prácticas, ¿no? O sea, cómo en la propia forma de organización ofrecemos o prefiguramos ese sindicalismo comunista, digamos, que sea parte de un proyecto de emancipación de la clase obrera. Eso como marco más general, digamos, ¿no? En segundo lugar, estamos en una etapa más terrenalmente, si quieren, estamos en una etapa de ofensiva, ¿no? Eso nos pone en una situación defensiva, particularmente en Argentina. Yo no creo que yo no tengo una caracterización, creo que se pueda dar una caracterización a nivel mundial. O sea, como decía antes, creo que hay
un proceso de recomposición a nivel global, bueno, los niveles de esa recomposición, los grados y las situaciones en las que se encuentra cada clase de seguridad, que todavía se construye a nivel nacional, porque la dominación todavía se desarrolla a nivel nacional, es distinta. En Argentina tenemos una situación de ofensiva y de desmovilización que no es solamente de la pandemia. Viene después de diciembre de 2017. Y ahí, digamos, han intervenido muchos factores, desde la erosión de las condiciones que permiten nuestra resistencia por la propia crisis, hasta una estrategia consciente por parte de las organizaciones que se incorporaron en el frente de todos, de desmovilizar, primero con fines de canalizar la lucha electoralmente, y ahora, digamos, de sostener, digamos, al gobierno, o sea, claramente, digamos, ¿no? O sea, de cumplir un papel de contención, ¿no? En ese sentido, digamos, yo creo que hay un doble aspecto de nuestra intervención. El primero, entender el carácter defensivo de la situación, para entender que tenemos que resistir en función de conservar la mayor capacidad de derechos, salario, y sobre todo la capacidad organizativa de los y las trabajadoras. En una ofensiva, y más en este marco que decía recién de recomposición de largo plazo, ese es el bien más preciado, digamos, ¿no? Por lo menos es mi opinión esa, ¿no? Y la segunda, digamos, es digamos, que la lucha salarial y la lucha por la defensa de esas conquistas requiere salir de la desmovilización, ¿no? La desmovilización, digamos, es el mejor aseguro de nuestra derrota, porque la crisis sigue debilitando, ¿no? Y de acá, digamos, a que la gente empieza a decir, hagan algo, pero hagan algo en serio, cualquier cosa con tal de salir de esta situación, no falta mucho y no sé si no estamos ahí. Entonces, salir de la desmovilización es importante, ¿por qué? Porque el contexto en el que se va a discutir, digamos, cómo se resuelve esto finalmente, no es el mismo con la gente en la calle peleando que con la gente en la calle. Yo siempre digo, el mejor ejemplo es la hiperinflación del 89. O sea, peor situación que esa no he visto. Y sin embargo, digamos, si vos comparás Argentina y México, en México cayó más el salario real. ¿Por qué? Porque pelearon menos. O sea, yo creo, no digo que haya que pelear porque sí, por eso decía, reconocer que estamos en una situación defensiva y entender que no tenemos que jugarnos la organización en la primera pelea, digamos, ¿no? Que no tenemos que, digamos, exponernos a derrotas que nos hagan retroceder 10 pasos. Pero en ese contexto sí hay que mantener la movilización y sí hay que mantener la lucha, porque, digamos, si no, o sea, nos pasan por arriba, digamos, dicho entonces yo creo que hay, en lo inmediato, digamos, tenemos que producir esa pelea. Y lo otro, lo que vos me planteabas, el tema de la unidad, bueno, este es el marco, ¿no? Yo no sé a dónde apuntaba la pregunta, pero yo leo la unidad en dos aspectos, en dos sentidos. Primero, en un nivel más profundo, unidad de la clase. O sea, hoy esto implica, digamos, si se quiere, digamos, movimientos sociales y sindicatos, digamos, 2017 es un modelo, de diciembre de 2017. La plaza de diciembre de 2017 es la plaza de esa unidad y muestra la potencia de esa unidad. Además, cuando está movida por consigna de clase, a nivel económico corporativo, lo que era, pero de clase. Porque, digamos, no era la plaza de 2001, era una plaza con pancarta, con la gente diciendo, digamos, unidad de los trabajadores, o sea. Entonces, digo, eso para mí es el norte, lo inmediato, ¿no? En este marco defensivo, pero al mismo tiempo unidad sin mezclarse, ¿no? O sea, y con esto vuelvo al principio, digamos, ¿no? Sin resignar formas de construcción sindical que vinculan la lucha sindical cotidiana con nuestro norte estratégico. No sé, eso, digamos, básicamente. Está bien. Bueno, nosotros hemos hecho como la pregunta, digamos, aparte, pero creo que vos ya más o menos la respondiste, que es esta vinculación entre demandas mínimas. Es un debate histórico dentro del socialismo, ¿no? Cómo se vinculan las demandas mínimas, las luchas reformistas, con la lucha revolucionaria, socialista, etcétera, etcétera, ¿no? Que, sí. ¿Te puedo agregar algo con esa cosa? Eso, sí. Viste que está todo el tema de la discusión sobre las consignas transicionales y demás. Yo, en el sentido de nosotros, como vos por lo menos, Ale, sabemos que estamos de acuerdo en muchas cosas en eso porque compartimos la crítica que en su momento le hizo Rolo a
al programa de transición y demás. A partir de eso, viste que reapareció como una nueva versión de las consignas transicionales. Yo estoy pensando más bien, aunque, como vos decís, es un debate para darlo durante mucho tiempo, ¿no? Pero más bien en dinámicas transicionales, más que en consignas transicionales, ¿no? Si uno piensa en la Revolución Rusa, ¿no? Uno tiene ahí, digamos, el programa era paz, pan y tierra, ¿no? Ese era el programa, ¿no? O sea, el programa no era unos 35 puntos que después quedaron en un cajón, porque además llegaste al poder y te enfrentaste a una situación que siempre es la que no te esperabas, y hiciste todo lo contrario de lo que te proponías hacer. Sin embargo, esa consigna sí fue importante, porque había que terminar con la guerra, había que darle de comer a la gente, y había que hacer la reforma agraria. Y si uno ve lo que hicieron los bolcheviques, es eso. Entonces, paz, pan y tierra no es tiene un carácter, si se quiere, transicional. No en el sentido de Trotsky del programa de transición. Si uno quiere, son demandas mínimas, ¿no? Uno dice, se termina la guerra, que me den de comer y un pedazo de tierra. No es, son demandas mínimas, pero que en determinado contexto se desatan una dinámica transicional. Yo creo, por ejemplo, en el marco de una crisis, vos decís, no a la baja del salario, digamos, demandas mínimas, digamos que pueden desatar una dinámica transicional si están dadas las condiciones. Yo no aclaro con esto, me parece que en Argentina no estamos en eso, por eso decía, estamos en una situación defensiva y eso. Pero me parece que hay como, una tenía que ver con todas las prácticas que te decía, ¿no? Que es un vínculo, digamos, en los hechos, si se quiere, ¿no? Pero la otra tiene que ver con esto, ¿no? Las demandas mínimas, todas juntas, digamos, Gramsci decía, ¿no? Que cuando vos ponés un montón de demandas juntas, no me acuerdo exactamente la frase, ¿no? Pero decía, vos ponés un montón de demandas juntas y son una revolución. ¿No? Es decir, eso, ¿no? Paz, pan y tierra eran una revolución en ese momento. O sea, no... y a mí no me parece tan mal el programa de los Cayetanos, te voy a decir. Yo sé que parezco un reformista que debe ser expulsado de la revolución, pero a mí, tierra, techo y trabajo, no me parece que esté mal. Si uno lucha consecuentemente por tierra, techo y trabajo, eso es transicional. O sea... Claro, Adrián, pero son cosas que vengo pensando. No me quiero meter, digamos, en este, Sí. Porque daría para el largo solamente una sola cuestión. En principio, digamos, Rollo lo que plantea, él dice, yo no me opongo al programa transicional. El tema es quién detenta el poder. No. Entonces, en una situación de clase obrera armada o de doble poder, es posible plantearse, digamos, el programa transicional. Y de hecho Rollo está de acuerdo con eso. Lo que Rollo dice, digamos, plantear el programa transicional en una situación de normalidad capitalista te llevan los hechos a tener una política reformista. No, por eso decía que tenemos acuerdo en que la lógica del programa de transición además subestima el proceso de toma de conciencia, etc. No estoy diciendo que per se agitar las consignas resuelvan el problema, digamos, lo voy a decir en términos muy ortodoxos, la educación de la clase, por ejemplo, en la práctica organizativa, por eso le daba tanta bola al otro, en las discusiones que se dan en el marco de esa organización, en la lucha ideológica, pero quiero decir, no sé si no pueden cumplir un papel en el propio proceso de llevar a esa situación revolucionaria. Consignas, en principio mínimas, no son las del programa de transición, pero que en su conjunto y en determinado contexto, pensaba también, no sé, las consignas del zapatismo, ¿no? La verdad es que hay que ver como, digamos, justicia, democracia, igualdad, tierra, trabajo, y vos ponías, todas juntas son una revolución, yo pensaba en eso de Gramsci, ¿no? Y tienen la capacidad en determinados contextos, y estoy de acuerdo con vos, hace falta una cierta acumulación de fuerza, etcétera, de desatar dinámicas transicionales. Pero nada, es algo que vengo pensando y el año que viene puedo no pensarlo. Claro. En muchas de las luchas que se dieron, bueno, desde el 2001 para acá, se levantó la consigna de estatización de empresas, ¿no? Bueno, hace poquito tiempo, cuando el gobierno estatizó o intentó estatizar Vicentín,
se armó un gran debate en el país en general, digamos, en la izquierda en particular, si apoyar, no apoyar eso. Pero la pregunta medio sin anestesia sería, ¿la estatización de empresas representaría un avance hacia el socialismo? No, tenía que ver con lo que contesté antes. No, per se no. No, la estatización de empresas no es un avance hacia ningún lado. O sea, en principio, per se. Como yo vuelvo a lo que decía antes, yo creo que hay que ver las medidas siempre en su contexto. O sea, yo quizás lo que modifiqué un poco de mi posición es que no creo que la clase obrera siempre deba ser prescindente. ¿Por qué? Porque hay momentos en los cuales la estatización puede ser progresiva en un sentido reformista, no porque represente un avance hacia el socialismo. Qué sé yo, si los trabajadores están peleando contra los despidos, contra el cierre de una empresa, y la respuesta es la estatización para que justamente se conserven los puestos de trabajo y demás. Y bueno, obviamente, yo estoy a favor de esa estatización, ¿se entiende? Pero de la misma manera que estoy a favor que, no sé, que saquen un decreto aumentando el salario mínimo. Digamos, o sea, creo que en ese sentido una estatización puede ser progresiva. Lo mismo puede pasar con la estatización del sistema de salud en distintas circunstancias, digo, ¿no? Esto digo por debates que pueden venir. Digo, hay que ver qué significa en cada caso. A mí lo que me parece es que definitivamente la estatización no es un avance hacia el socialismo, o sea, la estatización de Vicentín no implicaba que se avance hacia el socialismo. En segundo lugar, a mí, la estatización de Vicentín per se, o la estatización de la hidrovía ahora per se, no me parecen ni siquiera progresivas per se. La verdad, habría que ver concretamente el significado. Por eso digo, a mí me parece que hay estatizaciones que son complejas, porque además hay muchos actores, están fracciones de la burguesía también presionando porque quieren cobrar una deuda, o porque, digamos, no sé, o porque, digamos, resultan perjudicadas por alianzas que se dan de hecho entre sectores más concentrados y la empresa concesionaria de hidrovía, por ejemplo, no sé. Entonces, ahí a mí me parece muy complicado no tener en cuenta eso para saber cómo intervenir en cada caso. No me parece que haya una receta. En el sentido, siempre prescindente, siempre a favor, o bueno, ni hablar de siempre en contra, nadie lo dice eso, pero creo que hay que verlo en cada caso y no representan un avance hacia el socialismo, salvo que se dé como parte de un proceso, digamos, donde se den estas dinámicas transicionales que le estoy diciendo. De hecho, si estás no quiero volver a modelo, digamos, simplificado, pero si estás entre febrero y octubre del 17, bueno, no es lo mismo una estatización ahí que la estatización hoy, digamos, está claro. Pero, insisto, yo creo que hay que analizar cada una per se para saber cuál es la posición que hay que tener. Y de la mano de esto, ¿no? Digamos, con los paréntesis del caso de, bueno, habría que ver en cada caso en particular, en cada etapa, en cada empresa, en cada sección, en cada gremio, pero igualmente no dejamos de preguntarnos qué posibilidades hay de practicar el control obrero bajo el capitalismo y en todo caso agregando una extensión a esa pregunta, ¿qué implicaría? ¿No? Sí. Sí, no, de vuelta lo mismo que antes, ¿no? O sea, el control obrero, el capitalismo, o bien se transforma en mecanismo de cogestión al estilo de mecanismos que hemos conocido, como fue su momento Luz y Fuerza, a esto lo conoce mucho mejor Alejandro que yo. O bien, digamos, lleva, digamos, a situaciones de crisis de la empresa o a nivel nacional, si es masivo, frente a las cuales hay que dar una respuesta. Y ahí es donde está, me parece, el problema, ¿no? De lo que charlábamos antes, de la cuestión transicional, ¿no? O sea, el supuesto de que per se ese callejón sin salida, esa crisis, lleva a un salto de conciencia, ¿no? O sea, yo creo que ahí hay un error básico, digamos, ¿no? Entonces, esas estrategias deben insertarse en un marco más general, de vuelta, digamos, ¿no? Hay que leer bien la situación y demás. Y si no, pueden incluso ser consignas medio estratosféricas, ¿no? Que incluso se pelean, digamos, se terminan peleando con los propios trabajadores, porque los propios trabajadores no las ven, digamos, ¿no? Entonces, sí, yo creo que, ¿no? Digamos, como el problema del control obrero tiene efectos muy limitados, o te lleva a una crisis y el problema ahí entonces es más general. ¿Qué hace frente a eso? ¿En el marco de qué estrategia?
Y como para cerrar, digamos, este bloque, una pregunta un poco, digamos, hasta descolgada, pero nos pareció interesante como meterla, es mucho más sencilla, me parece, en principio, que las anteriores, que es, y que se estuvo debatiendo en estos últimos tiempos, que tiene que ver con la eliminación del IVA, bueno, y otros impuestos indirectos. ¿Eso sería una medida favorable para los trabajadores? ¿Eso permitiría aumentar los salarios? Mira, hay que ver en cada... vamos a ver. La cuestión de los impuestos es bastante, me parece a mí, ¿no? Bastante más complicada de lo que aparece muchas veces a primera vista. Eso no se puede resolver diciendo simplemente que el impuesto es una parte del plusvalor, quiero decir, ¿no? ¿Por qué? Porque hay mecanismos de transferencia hacia la clase obrera por medios impositivos o entre fracciones de la clase obrera. No sé, por ejemplo, cuando se le cobra el impuesto a la ganancia a una parte de los asalariados y con esa guita se financia parte, no sé, de la política social, está haciendo una transferencia. O se financia un déficit originado, digamos, de pago de jubilaciones, no sé. Ahí estás haciendo una transferencia entre fracciones de la clase obrera. El IVA puede ser un mecanismo de reducción de salario. Y en ese caso es complejo, porque cuando vos tenés un límite, digamos, cuando la burguesía está poniendo un límite al aumento de la presión tributaria, o está peleando por la reducción de la presión tributaria, vos lo que haces es reducir salario y sacar guita de ahí, digamos, ¿no? Entonces, funciona así también esto, ¿no? Digo, la canasta de bienes está, digamos, es constante en la teoría, ¿no? O sea, en la práctica hay una lucha en torno a la determinación del valor de la fuerza de trabajo. Y la vida de los últimos 30 años en Argentina demuestra que ha caído, digamos, y después se ha recuperado muy brevemente, digamos. Pero de tomar en largo plazo cayó mucho. Entonces vuelvo sobre este contexto. ¿La reducción del IVA puede aumentar o no los salarios? Bueno, habría que ver en cada momento. Para mí no es tan claro. En contextos inflacionarios en general te lo comen. O sea, hoy la reducción del IVA, lo más probable es que no aumente los salarios. Lo más probable es que termine en un aumento de el excedente que se apropian los capitalistas, digamos. Porque es probable, digamos, que en un contexto inflacionario, digamos, no se traduzca en una mejora. O sea, lo más probable es que ocurra eso. En un contexto donde la inflación está controlada, y es posible que lleve a una reducción de los precios de la canasta básica en algunos casos. No me parece que no pase de ninguna manera eso. No, habría que discutirlo realmente. O sea, hoy yo creo que no. O sea, hoy creo que si vos bajás el IVA, lo más probable es que eso, digamos, en un contexto inflacionario no aumente los salarios, eso, de ninguna manera. Bien, no sé si vos, Ale, tenés algo para repreguntar de No, esta... para mí está perfecto. Bien. Bueno, pasaríamos entonces al tercer bloque, que es un poco la idea de pensar la lucha feminista local del último tiempo, de los últimos años, pensando en particular que estamos en un contexto en donde, más allá de la situación de crisis, bueno, se han justamente otorgado, gracias a años y décadas, podemos decir, de luchas, una serie de derechos, como es el derecho al aborto, el cupo laboral trans, ahora, bueno, esta nueva y controversial, si se quiere, ley de la X, el DNI no binario. Pero bueno, más allá de esas leyes, podemos decir que sin lugar a dudas el movimiento feminista en los últimos años es posiblemente la fuerza más potente que ha tomado las calles. En ese sentido, ¿qué opinión tenés sobre las luchas feministas actuales? Una pregunta abierta, y al mismo tiempo, si crees que las demandas del movimiento feminista pueden o tienen que ser incluidas en los programas mínimo y máximo. Sí, mira, vamos a ver, primero sobre la primera cuestión. Yo, digamos, soy muy cuidadoso con eso porque no tengo un conocimiento de primera mano de la militancia, digamos, de la situación del movimiento feminista, sino a través de las caracterizaciones que me hacen las compañeras, ¿no? Entonces, siempre ahí está el riesgo digamos,
sé, de que esté hablando digamos, de que esté haciendo afirmaciones que quizás reproducen más bien lo que me dicen mis compañeras, ¿no? O sea, y respeto la caracterización de ellas, que son las que están en el día a día. A mí me da la impresión, digamos, primero que sí que el movimiento feminista ha tenido, digamos, un proceso de auge a nivel también de vuelta, no solo en Argentina, sino, digamos, en muchos países latinoamericanos, en Europa. Y me parece que se ha transformado en un factor muy importante, digamos, en la lucha de clases. Eso en primer término, digamos, ¿no? Está ahí la discusión sobre en qué medida hay que pensar en el movimiento feminista como una parte de la clase, digamos, ¿no? O sea, esto entiendo que es la posición de una parte del movimiento feminista de la izquierda, digamos, y hasta qué parte no. ¿En qué sentido no, digamos, ¿no? O si no. Yo creo que, yo ya no tengo una posición muy clara. ¿Por qué? Porque hay que distinguir lo que es la cuestión de las demandas feministas per se. Yo ahí tengo una posición que se lleva un poco, lo he discutido mucho con mis compañeras, porque en general va un poco a contramano, digamos, ¿no? Yo no creo, digamos, que la lucha contra el patriarcado sea una lucha per se anticapitalista, y no creo que eso desmerezca la lucha contra el patriarcado. O sea, digamos, todo lo contrario. O sea, de la misma manera que, no sé, que la lucha contra la esclavitud o la lucha contra el racismo no son menos importantes porque pueda existir un capitalismo sin esclavitud. O porque quizás, y también creo esto, puede existir un capitalismo sin racismo, digamos, en principio. Entonces, en ese sentido, digamos, yo creo que no hay un vínculo mecánico o inmediato entre lucha contra el patriarcado y lucha contra el capitalismo. Pero al mismo tiempo, me parece que los modos en que se constituyó el movimiento feminista en la última década sí dan señales de que la lucha feminista es parte de ese proceso de recomposición más amplio de la clase obrera del que hablaba. Y de hecho no es menor el tema de que las formas de organización que tomó y las formas de lucha, digo, no sé, el paro, por ejemplo. No es menor eso, ¿no? La forma de lucha, digamos, está ligada, digamos, con determinadas formas de conciencia prácticas, más allá de la manera en que se autoidentifiquen, la manera en que actúan, ¿no? A veces no hay que preguntarle tanto, vos sos obrero, obrera, sino, digamos, si estás actuando como obrero, obrera, sos obrero, obrera. Entonces, a mí me parece que ahí hay algo sí que es mucho más interesante, que es que el movimiento feminista ha tomado, digamos, ha sido parte de ese proceso de recomposición. ¿Qué pasa en Argentina después de la legalización de la IVE, ¿no? O sea, a mí eso me preocupa, ¿no? Porque fue como, a mí me parece que tuvo un papel muy relevante y ahí ya es donde tomo distancia y lo digo con mucho cuidado porque las compañeras son las que están más cerca de la lucha cotidiana, pero a mí me parece que no creo que haya un momento de retroceso en términos estructurales, digamos, ¿no? Pero sí me parece que como la lucha por la legalización de la IVE fue muy relevante para aglutinar el conjunto del movimiento, esa conquista, no sé si no, digamos, pone, digamos, en un intervalo táctico el movimiento, es decir, cómo seguir, cómo organizarse, claro, etc. Y ahí aparece el tema de relación con el gobierno. Claro, eso es lo que te iba a comentar, como que me parece que sin querer hacer de esto algo conclusivo, sí me parece que es un problema que tiene dos patas. Por un lado, el de la institucionalización de las demandas feministas. Totalmente. Y de la inclusión, que no es únicamente feminista, sino es la inclusión de determinados sectores de la clase obrera adentro del gobierno, como funcionarios y demás. Me parece que forma parte de ese mismo proceso que viene haciendo el kirchnerismo en algún punto, y en paralelo también una cierta caída promovida por la situación concreta de la pandemia, de las movilizaciones, digamos. Aunque eso, bueno, en realidad habría que cotejarlo con datos más certeros respecto de la cantidad de movilizaciones, digamos, estadísticas, ¿no? Pero sí me parece que va un poco de la mano. Sí, yo pienso exactamente lo mismo. Pienso que ahí hay... Y el tema de la integración, institucionalización,
es un tema importante para nosotros, porque para nosotros, ¿no? Porque no estoy hablando de este tema y digo nosotros. Pero bueno, es una cuestión generacional también, ¿no? En mi caso. Sí, la verdad es esa. En un momento de la vida se empieza a ser viejo. Pero bueno, digamos, es importante de la misma manera que sí, pero como vos decías, de la misma manera que es importante en los movimientos sociales, de la misma manera que fue y es importante en el movimiento sindical. Y sí, es un tema a seguir, ¿no? Digamos, ¿no? Y cómo se hace, digamos, una política de izquierda, y una política de izquierda y clasista en el movimiento feminista, ¿no? O sea... Sí, que es difícil porque una tampoco quisiera caer en la demonización de toda Totalmente. institucionalización, ¿no? Pero al mismo tiempo, bueno, cómo señalar los problemas que tienen que ver con el estancamiento de esa potencia que había tomado las calles, digamos, porque Sí, está en riesgo eso. totalmente. No, y además, digo esto porque también es verdad lo que vos decís, ¿no? O sea, vamos a ver, la institucionalización de los sindicatos tuvo el doble carácter, si se quiere, que tiene siempre estas cosas en el capitalismo, de un reconocimiento del poder obrero, o sea, fue un momento de conquista, en cierto sentido, y al mismo tiempo de subordinación al Estado, digamos, ¿no? Y además, en ese momento, con el peronismo, de simultánea subordinación en el propio movimiento político, digamos, ¿no? Con el movimiento feminista tiene esta doble carácter también, me parece, ¿no? O sea, manifiesta el poder del movimiento feminista, su crecimiento en los últimos años, y al mismo tiempo nos plantea a la izquierda los mismos problemas que nos planteó la institucionalización de la clase obrera y su incorporación al peronismo. Los problemas parecidos. Quería como, en realidad, digamos, como volver sobre un punto que ya lo mencionaste, pero claro, para los socialistas el movimiento feminista como plantea una serie de problemas. Uno es el que vos dijiste, bueno, hasta dónde se lo vincula con el movimiento obrero, o cuál es la vinculación del movimiento feminista con el movimiento obrero. Y otra, bueno, que en definitiva es cuál es la relación que existe entre patriarcado y capitalismo. Si hay una relación que es intrínseca, o si, digamos, en los márgenes, que yo creo que algo así vos planteaste que tenés dudas, yo personalmente también tengo dudas, si en los márgenes del capitalismo puede ser superado el patriarcado. Por eso, dicho en otros términos, si las demandas del movimiento feminista pueden ser incorporadas en el programa mínimo o son parte necesariamente del programa máximo. Sí, yo igualmente creo que la cuestión de si se incorporan o no, me había olvidado de esa parte, perdón. Si se incorporan o no en el programa máximo no depende tanto de si, digamos, el patriarcado puede coexistir teóricamente, porque hoy sería teóricamente, con el capitalismo o no. Yo creo que hay que incorporarlo porque, digamos, las revoluciones del siglo XX mostraron que fortalecieron el patriarcado en lugar de debilitarlo. Entonces tiene que ser parte del programa máximo. Y porque además no hay comunismo con patriarcado. O sea, y yo insisto en que somos comunistas, porque ser comunistas implica muchas cosas. Implica que luchamos contra el Estado, que luchamos contra toda forma de opresión, implica que queremos una comunidad de personas libres y cooperando voluntariamente. O sea, entonces, yo creo que es parte del programa máximo porque si no es parte del programa máximo, justamente, si uno sostiene, justamente más importante todavía, si el patriarcado y el capitalismo tuvieran cierta, digamos, posibilidad de, digamos, o sea, si fuera posible destruir el patriarcado sin destruir el capitalismo, todavía es más importante poner en el programa máximo, porque ya se demostró que es posible terminar con el capitalismo y sostener el patriarcado. Entonces, sí. O dicho en otros términos, digamos, la destrucción del capitalismo no conlleva automáticamente la destrucción del patriarcado, que es mucho más importante para nosotros que la primera pregunta. Y porque ahí a mí me parece interesante lo que dice Ciencia Rusa. Ciencia Rusa, en el debate, cuando entra en el debate, dice, mire, no lo vamos a resolver en términos teóricos, es muy difícil de resolverlo en términos teóricos. Lo importante es resolverlo en términos históricos. Y dice, ¿existió alguna forma de capitalismo hasta ahora que no fuera patriarcal? Y la respuesta es no.
sea, no existió. O sea, desde que el capitalismo se desarrolló hasta ahora, el capitalismo ha sido patriarcal. Entonces, hoy el capitalismo es patriarcal. Y debemos incorporar, debemos apoyar e intervenir como socialistas en las luchas por demandas mínimas, como la legalización de la IVE, y debemos incorporar en el programa máximo, porque sí se ha demostrado que han existido formas no capitalistas y patriarcales, entre otras cosas. ¿Vos querés repreguntar algo más sobre...? No, creo que ya se ha dicho todo. Yo le decía también ayer a Jorgelina que no puedo dejar de pensar cómo esto se manifiesta concretamente. Un ejemplo muy cercano y reciente, podemos pensar en que la misma semana que se anuncia el cupo laboral trans, se anuncia también los últimos datos de desocupación del CONICET, ¿no? Y si una se pone a ver, el porcentaje de personas trans que tienen tramitado su DNI con el cambio de género es ínfimo. Entonces, finalmente, como, ¿cuál es el efecto que tiene en la realidad la ley, ¿no? Que en realidad es tinta muerta. Hasta el problema de caer en la institucionalidad me parece que es bien concreto, ¿no? O sea, que tiene que ver con esa ilusión de inclusión, que por otra parte sería siempre en beneficio de la clase dominante, ¿no? Lo mismo un poco se da con en otro ámbito tal vez, no estrictamente económico, con la nueva ley por el DNI no binario, ¿no? La misma semana que eso ocurre, hubo por lo menos en los últimos días 2 o 3 transvesticidios, digamos, por los cuales sigue esta persona Tehuel desaparecido. Bueno. Es como, digamos, muy complejo ver la dinámica de cómo se van fomentando, ¿no? estas ilusiones, si se quiere. Sí, bueno, ahí la vieja crítica socialista, digamos, a la igualdad formal, digamos, ¿no? Y a los límites que tiene la igualación del capitalismo, me parece que sigue estando vigente también para esta cuestión, digamos, ¿no? Sí, totalmente, digamos, ¿no? Y el tema trans es particularmente relevante. Digo, no, vos lo sabés mejor que yo, ¿no? Pero por la ofensiva que ha habido, incluso de ciertos sectores de la izquierda, contra la inclusión de trans en el movimiento de mujeres, y por la situación especialmente opresiva en la que se encuentra, ¿no? Es muy serio. Yo creo que hoy el tema de levantar la cuestión de las reivindicaciones del movimiento trans es muy importante, ¿no? O sea, igualmente nada. Siempre lo digo con mucho respeto, pero me parece que es central para nosotros recuperarlo. Bien. No, podemos pasar, si querés, Ale, al siguiente bloque. Sí. Pasamos al cuarto, anteúltimo bloque, que tiene que ver sobre los problemas electorales para los socialistas. De vuelta, debates que son actuales y a su vez son históricos sobre si los socialistas o los comunistas debemos presentarnos a elecciones, si nos presentamos, para qué nos presentamos, cuál debe ser el criterio que debe guiar a los socialistas cuando se presentan en las elecciones. Un poco esa sería la pregunta. Perdón, ¿me puedo agregar un poco a una cuestión a lo que decía antes? Porque algo que se me pasó de decir, que tiene que ver con el tema de la crisis de cuidados, ¿no? Y la crisis de la reproducción, digamos, ¿no? Que en general los marxistas no lo hemos incorporado. La culpa en esto, en mis análisis, le doy muy poco espacio al problema de la crisis de la reproducción y del sector de cuidados, digamos, de la reproducción de la fuerza de trabajo, ¿no? Me refiero, ¿no? Específicamente, y del sector de cuidados. Y está muy entrelazado y además en la actualidad tiene un papel muy relevante en el contexto de pandemia, digamos, ¿no? Y ahí hay un vínculo, digamos, muy estrecho entre capitalismo y patriarcado, digamos, ¿no? Que tiene que traducirse en nuestra práctica política cotidiana, digamos, ¿no? Parte de esta unificación de la acción de la clase es eso también, digamos, ¿no? Particularmente en los movimientos sociales, esto además es algo muy importante, digamos, ¿no? Entonces, nada, yo creo que ahí
en la izquierda, a pesar de todos los avances que tuvimos, todavía nos cuesta incorporar ese aspecto en la manera en que intervenimos continuamente y que establecemos los nexos entre las distintas formas de intervención, ¿no? O sea, en el sindicato, en el movimiento social, en el movimiento feminista, y cómo se articula todo eso en la producción y reproducción a nivel social. Pero nada, quería agregar eso porque me había quedado y no quería dejar de decirlo. Pero sí, nada, era eso. Perdóname, No, pero a mí se me había quedado pendiente también un tema también con el anterior. Sé que todos seguimos pensando eso, que tiene que ver con haciendo de abogado del diablo y ganándome la enemistad de mucha gente, que es el capitalismo, de cierta manera, ha reforzado la presión de las mujeres, el patriarcado, etcétera, etcétera. Pero también, digamos, ¿qué otro sistema social ha generado las condiciones materiales para la liberación de la mujer? Si no hay algo también que contradictorio en sí mismo, ¿no? En eso. Porque también, digamos, este movimiento, la fuerza del movimiento feminista se da dentro de los marcos del capitalismo. Y cuando, digamos, en la historia de la humanidad sucedió, digamos, con tanta fuerza, un movimiento feminista que cuestione teóricamente, prácticamente, etcétera, y tenga conquistas tan importantes como en la actualidad, ¿no? Entonces, no, totalmente de acuerdo. De hecho, bueno, la propia generalización de la noción de igualdad brinda los elementos para poder pensar la desigualdad como tal. O sea, la desigualdad se transforma en un problema en el capitalismo. O sea, porque justamente se transforma en un prejuicio popular la noción de igualdad. Eso es fabuloso. Eso se llama Revolución Francesa, digamos, ¿no? Pero, y sí, y por el otro lado, es parte de la crisis de reproducción también, ¿no? Esto, ¿no? O sea, porque, digamos, el capitalismo no encontró la manera, acá estoy repitiendo, digamos, ¿no? A muchos que lo han dicho, ¿no? Y muchas que lo han dicho, pero el capitalismo, por un lado, pone en crisis la unidad doméstica y por el otro lado no encuentra, digamos, la forma de sustituirla, ¿no? Entonces, digo, la manera en que todos experimentamos cotidianamente, cómo nos explota el tiempo, literalmente, en tratar de articular el laburo con las tareas de la casa, el laburo afuera con el laburo adentro de la casa, es parte de eso, digamos, ¿no? O sea, el patriarcado tradicional te resolvía parcialmente el problema, ¿no? Con la mujer esclavizada adentro. Bueno, hoy realmente hay una crisis, efectivamente, que la vivimos en nuestros cuerpos. O sea, la vivimos en nuestros cuerpos, especialmente las mujeres, obviamente. Pero la vivimos en nuestros cuerpos, la imposibilidad de lidiar con esa tensión, y se traduce en un problema más general y agudizado en la situación de pandemia. Entonces, ¿cómo incorporamos eso como parte de la lucha de la clase obrera? Me parece muy importante. Muy importante. Bien. Ahora sí, pasamos. Sí, pues si no, ya estaba pensando en lenguaje inclusivo, Tony, nos vamos a... Se va a hacer demasiado extenso y no... no, bueno, como te decía antes, digamos, el próximo bloque, relativamente corto, es sobre las tareas de los socialistas en las elecciones. Los socialistas o comunistas nos debemos presentar en las elecciones burguesas, no, ¿para qué? Si nos presentamos, ¿para qué nos presentamos? ¿Cuál es el criterio que debe guiar, digamos, a los socialistas cuando se presentan en las elecciones? Bueno, un poco sería esa la... Sí, bueno, primero la primera respuesta es sí, creo que debemos presentarnos, y básicamente, digamos, porque las elecciones cuentan con legitimidad popular. O sea, la primera cuestión es esta, digamos, ¿no? O sea, porque lo primero que uno tiene que preguntar es si hay una creencia popular en la legitimidad del medio electoral, y hay. Y eso lo manifiesta, digamos, más allá de las opiniones que uno encuentra respecto de la política y demás, lo manifiesta la participación electoral, que sigue siendo altísima, y la manera rápida en que se salió de la crisis de representación de 2001, que fue agudísima. Entonces, primera cuestión, sí, porque es un terreno de la lucha de clases en el que no se puede dejar de intervenir. Eso de manera general. Ahora, en segundo lugar, yo ahí sí creo que se han transformado. Se ha transformado el papel de la lucha electoral en un sentido que todavía no alcanzamos a comprender bien en la relación con el proceso revolucionario. O sea, creo que
los modelos al estilo Chile 73, Portugal en el 74, perdón, sí, 74, 75. O incluso, digamos, Venezuela y demás, empiezan a hacer, o incluso lo de Syriza, pero vamos a ver en qué sentido lo digo, ¿eh? No en el sentido de tener, porque yo soy muy crítico de las expectativas en esas transiciones, pero en el sentido de que, lo que lo decía antes, de mirar cómo intervienen las masas y cómo se desarrollan los procesos objetivamente, independientemente de si a uno le gusta o no le gusta, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Y lo que suele pasar es que hay procesos de insurrección popular que generan en contextos de crisis muy aguda, que profundizan la crisis y que terminan en desemboques electorales donde pueden llegar gobiernos de izquierda como el de Allende, efectivamente, o otras cosas. Digo, esto que si se quiere es un problema desde hace muchos años, porque son los problemas que se han pensado en Occidente desde Gramsci para acá. Cómo lidiar con la lucha revolucionaria en contextos de democracias más o menos consolidadas, incluso, ¿no? Hoy en América Latina tenemos en gran parte de nuestros países democracias consolidadas. Argentina es una democracia consolidada, digamos, donde tuvo dos crisis tremendas, 89 y 2001, y se resolvieron electoralmente, o sea, se resolvieron con los mecanismos constitucionales. Y estamos en estancamiento desde 2012 y pasamos situaciones complicadas como después de las PASO de la primera vuelta, la PASO del 2019, y no derivó ni siquiera en una crisis política abierta. Entonces digo, ¿qué es lo que pasa ahí? Bueno, yo creo que las elecciones hoy son un terreno más de la lucha de clases en serio, que no son solo un terreno de tribuna ideológica. O sea, creo que efectivamente son terrenos donde se puede manifestar procesos muy agudos de cambio en la relación de fuerza que metan una crisis que produzcan una crisis en el Estado. ¿Quiere decir esto que soy pulanciano? No. Quiero aclarar esto con muchos debates. No. Quiere decir esto que los procesos por los cuales se llega a una situación revolucionaria me parece que son más complejos hoy. Me parece que algo de esto estaba, si se quiere, en la propia introducción de 1895 en la lucha de clases en Francia, la famosa de Engels, en la que plantea, digamos, la hipótesis de un acceso al gobierno por medios electorales como el punto de partida del proceso, probablemente, y no como la culminación, como se ha leído en muchos casos. Y creo que esta hipótesis está abierta, y lo que yo creo, mi crítica a Pulanza, básicamente, es que no ve la relación entre digamos, entre Estado y poder popular como una relación de antagonismo, y no ve la dinámica de doble poder que se puede desatar en ese contexto. O sea, yo lo que creo es que hay que ver muy atentamente, digamos, esos procesos para ver cómo se desarrollan potencialmente dinámicas de doble poder y cómo, digamos, hasta ahora, digamos, en todos los ejemplos que hemos visto, o han sido clausuradas, porque el propio Estado clausura cualquier posibilidad de desarrollo autónomo del poder popular, Venezuela, claramente, o porque la tensión llega a un punto que termina en una derrota y en un golpe de Estado, como pasó en Chile, o cómo, digamos, la propia coalición política, por sus características, se detiene antes de que se inicie el proceso. Y yo creo que ahí el tema del referéndum en Grecia es muy importante. Porque, ¿qué pasaba si, digamos, se aceptaba el resultado del referéndum y se avanzaba en una situación catastrófica? Bueno, podía ser una derrota catastrófica, podía serlo. O podía ser un escenario de agudización de las contradicciones sociales y desarrollo de una situación de doble poder. Yo no creo que sea inviable eso, y me parece que pasa en muchos lugares, incluso, digamos, a nivel global uno lo observa, la dinámica de las primaveras árabes. O sea, el vínculo entre una insurrección de masas y una dinámica electoral que se incorpora en un proceso de agudización de la lucha de clases parece ser bastante general y donde hay democracia parece ser la manera en que viene tomando. Ahora, ahí no es independiente, digamos, el proceso no es ciego. Y no es independiente
la organización, digamos, la existencia de organizaciones socialistas, comunistas, que puedan intervenir en esos procesos, entender que el problema de la ruptura del Estado sigue siendo central. O sea, que no es que se puede tomar el Estado y utilizarlo para nuestros fines, que hay que romper el Estado. ¿Sí? Y eso digamos, digamos que la dinámica, digamos, la relación entre Estado y poder popular es de antagonismo entre principios de soberanía, como pasa con las situaciones de doble poder. Entonces, yo creo que teniendo en cuenta esos elementos, sí hay que incorporar esta dinámica como una dinámica que parece ser una dinámica que se reitera. Digo, que se reitera y que en la medida que abre posibilidades de una ruptura revolucionaria. No lleva sola a una ruptura revolucionaria, pero abre posibilidades de una ruptura revolucionaria. Y en este sentido, una pregunta tal vez un poco más detallada, más concreta. ¿Deben los socialistas presentar candidatos a cargos ejecutivos? Sí, yo creo que sí. Creo que sí. Me parece que primero lo que acabo de decir apunta a eso, digamos. Sí, sí. Claramente. Ya no simplemente como una cuestión testimonial, de intervenir en un debate presidencial, digamos. Sino, digamos, porque concretamente creo que hay que incorporar ese momento de la lucha política en una estrategia revolucionaria. Ahora, es muy importante en ese caso que las organizaciones no se transformen en partidos electorales, porque ese es el camino, digamos, a la clausura de cualquier ruptura. O sea, el peso de la organización, en mi opinión, debe estar abajo, debe estar en el poder popular. O sea, debemos entender que nuestra apuesta es abrir un proceso de antagonismo, de doble poder, y donde ahí, digamos, la organización debe estar centralmente mirando el proceso desde el poder popular, desde el desarrollo de la clase obrera como poder obrero, en lucha contra el capital, digamos. Esa es la única posibilidad de que eso abra un curso revolucionario. O sea, ahora, si transformás en una fuerza política que disputa, digamos, espacios en el Estado capitalista con su forma actual, no vas a, digamos, puede terminar en una crisis aguda. Puede terminar en una crisis aguda, como hay que ver qué pasa ahora con Perú. Puede terminar en una crisis aguda, pero no necesariamente abre, y lo más probable es que no abra cursos revolucionarios, salvo que surja algo espontáneamente de abajo, digamos. Bueno, y no podíamos concluir este bloque electoral preguntándote tu opinión sobre el FIT, o FITU, como se llama ahora, que no sé, que uno podría pensar desde algunas opiniones que han dicho que era un frente revolucionario con potencialidades de masa que iba a conducir la revolución en Argentina, o que era una mera cooperativa electoral. No sé cuál es tu opinión. No, yo creo, me parece que el FIT ha ocupado un espacio relevante en el terreno electoral y que representa a nivel político a la izquierda. Para cualquier, digamos, persona común, la izquierda es el FIT. Y a veces nos olvidamos acá, digamos, que el FIT es una unión de partidos trotskistas, digamos, ¿no? O sea, es un fenómeno único en el mundo, digamos, ¿no? Que vos preguntes qué es la izquierda y que la izquierda te señale, y que la gente te señale, digamos, una coalición trotskista, digamos. Fijémonos lo que pasó en Chile. En Chile la izquierda es el Partido Comunista, es el Frente Amplio, no son los partidos trotskistas. En Francia, donde el trotskismo ha tenido un desarrollo un poco mayor, igual, sigue siendo muy relevante el Partido Comunista, etc. En España es Izquierda Unida, que digamos es una fuerza socialdemócrata hoy de izquierda. Uruguay el Frente Amplio. En Uruguay el Frente Amplio, ¿no? Entonces digo, a veces perdemos de vista eso, ¿no? Digo esto porque para no, digamos, darle la relevancia que tiene. Dicho esto, a mí me parece que una vez que ocupa ese espacio, se transforma en un tapón o en un bloqueo para el desarrollo de otras alternativas de izquierda. Y ahí es donde viene mi aspecto más crítico. ¿Por qué? Porque me parece que el FIT no tiene ninguna respuesta para todas estas cuestiones que estuvimos hablando. O sea, no puede hacer otra cosa que repetir lo de siempre.
Entonces, es importante que haya un espacio de la izquierda a nivel electoral, que digamos las ideas socialistas estén de alguna manera representadas, sí. Sí, y por eso mi posición, cuando el año pasado, perdón, en el 2019, había tantas presiones por votar a Alberto Fernández ya en primera vuelta y demás, más allá de las discusiones de segunda, fue muy clara, hay que votar al FIT, porque la destrucción del FIT a manos de un proceso de derechización general no es una buena noticia para ningún militante socialista. Y esto te lo dice alguien que pensaba que en esta lógica que la elección es un terreno de lucha de clases, que Macri perdiera en la segunda vuelta era importante desde el punto de vista de esa estrategia defensiva de la clase obrera. No por confianza en el gobierno que venía, había que señalar, como creo haberlo señalado, en la poca posibilidad que tengo de que alguien me lea o me escuche, que obviamente es muy limitada, que digamos lo que se venía era digamos un gobierno que iba a digamos que tenía digamos que era una coalición conservadora, que iba a seguir digamos en la lógica inevitablemente del ajuste estructural, porque no había mucho límite, había muchas posibilidades de que ese gobierno siguiera otro camino, que era la unidad de todos los sectores que se habían ido cada vez que había habido un tibio enfrentamiento entre el kirchnerismo y un sector de la clase dominante. Dicho todo esto, para mí, si Macri ganaba, la clase obrera ya estaba perdida, digamos, frente a la triple reforma. Estaba en posiciones muy malas para resistir. Ese era mi diagnóstico. Y por eso creía que la derrota de Macri estratégicamente era necesaria para mantener ese bloqueo defensivo. Nada más que para eso. Y dicho eso, había que seguir la lucha, porque lo que venía era un reinicio de la ofensiva. Esa era mi posición. Y así todo, en la primera vuelta dije que vota el FIT. Entonces, digo, ahora el problema es que el FIT no puede, como decía, no puede hacer otra cosa que repetir lo mismo. Y necesitamos urgentemente rediscutir las estrategias de la izquierda y tener una estrategia adecuada a las formas de la lucha de clases actuales, hacer un balance de lo que fue el fracaso de los socialismos real. O sea, ahí no hay ningún balance, digamos, porque vos decís, bueno, sí, sabemos que son partidos que se ubican en una tradición que se enfrentó al estalinismo, que denunció el carácter burocrático de la Unión Soviética, etc., pero al mismo tiempo la caracterización como Estado obrero, y la manera misma en la que piensa el socialismo no se diferencia mucho de lo que pasó en la Unión Soviética. Entonces, ¿cómo podemos? Nosotros ya perdimos el derecho a la inocencia política. Digo, la izquierda en general, los socialistas, perdimos el derecho a la inocencia política. ¿Por qué? Porque partidos comunistas condujeron naciones enteras durante 70, 80 años, y todavía pasa en Cuba, y volvió a pasar en Venezuela. Vamos a ver, se reivindican socialistas. Digo, uno puede decir, no, el único socialista soy yo, y todos esos no son socialistas. Bárbaro, excelente. Eso sirve para ir a acostarse, digamos, tranquilo a la cama. La verdad es que son nuestros fracasos. Hay que asumirlos en primera persona de plural, porque fueron los únicos intentos que conocemos, y hay alguien que no reivindique la revolución rusa como tal, de nosotros. ¿Hay alguien que no reivindique la revolución cubana como tal, de nosotros? No. Después decimos en algún momento se transformó en otra cosa. Bueno, bárbaro, siempre se transformó en otra cosa. Hace falta un balance de eso, hace falta un balance de esa derrota catastrófica que tuvimos, de la estrategia reformista y la estrategia revolucionaria. Hace falta un diagnóstico de para dónde va la cosa y cuál es la estrategia hoy. Todo eso para mí no lo puede ofrecer el FIT. Entonces, si el FIT va a ser el 5% para que siga viva cierta identidad izquierda, me parece bien, me parece totalmente insuficiente y me parece un problema si no lo superamos. Muy claro. Llegando ya entonces hacia el final de esta entrevista y desprendiéndose de estos últimos problemas que mencionás, que indudablemente son centrales para nuestra discusión actual, pensamos, bueno, la pregunta tal vez más compleja, que es cuáles tendrían que ser las tareas que nos demos los socialistas hoy y qué forma organizativa debemos tomar, ¿no?, en la etapa actual. Esa te la debo. Sería la pregunta por el qué hacer, digamos. Sí, claro. No, es un quilombo eso. Mira, yo creo, digamos, que antes que nada, digamos, hay ciertos aspectos
digamos, de la organización del centralismo democrático, que se quiere, que son todavía reivindicables. Yo no creo que haya que tirar toda la basura, digamos, no creo que haya que decir todo eso, digamos, fue un error todo, digamos, ¿no? A mí me parece que hay ciertos elementos de, digamos, la importancia primero de la organización política revolucionaria, la importancia de que sea una organización de cuadros, y que sea una organización de cuadros quiere decir que sean militantes, que sean capaces de pensar con cabeza propia, tanto hacia el interior de la organización para que haya una verdadera democracia, como digamos, en llevar adelante la línea de la organización en sus lugares, digamos, de manera creativa, teniendo en cuenta las condiciones específicas que enfrentan, etc. Eso necesita cuadros en un sentido profundo, informado, etc. No solamente teóricamente, sino formado políticamente. O sea, gente que, y eso no se adquiere de otra manera que militando en una organización que a su vez se proponga eso. Estas cosas para mí siguen presentes, digamos, cierto grado de centralización es relevante, digamos, o sea, no es posible actuar de la manera que lo exige la política cotidianamente si no hay ciertos niveles de centralización. Entonces, para mí todas estas cosas siguen siendo válidas. Creo sí que hay que, digamos, ser mucho más flexibles en la aplicación de esos principios. O sea, me parece que la organización tiene que ser una organización que sea mucho más tolerante creo que hay que romper con la lógica del sacrificio. Creo que hay que romper con la lógica de el individuo no importa porque lo que importa es la revolución. Me parece que todas esas cosas terminan alimentando los desastres posteriores, ¿no? Porque si, digamos, lo voy a decir de una manera muy simplista, capaz, pero digo, queremos hacer la revolución para vivir más libres y felices, ¿no? O sea, la revolución es un medio, o sea, para que nosotros vivamos, para que todos vivamos y todas vivamos mejor, para que seamos más libres, más felices. Entonces eso se tiene que traducir en la misma manera que nos organizamos. ¿Cómo es el individuo no importa? O sea, si empezamos porque nuestras vidas son sacrificables, la vida de cualquiera es sacrificable en la revolución. Y no puede ser así. O sea, si esa es la concepción que tenemos, esa es parte de la prefiguración, de la verdad. La prefiguración no es armar una cooperativa, la prefiguración es cómo nos organizamos de manera de poder alcanzar ese fin, cómo el medio se conecta con el fin. El medio no es exterior al fin, no es que hay muchos medios, uno elige el que más le gusta. No, o sea, según cómo nos organizamos, alcanzamos o no ese fin. Bueno, para mí un aspecto es eso, entonces hay que ser mucho más tolerantes hay que ser mucho más flexible en el sentido de que la resolución de los problemas hagan que la manera en que la organización responde y se transforma también sea mucho más flexible. Eso implica una organización menos rígida, menos vertical, menos obediente, donde haya, en esto tampoco voy a ser muy original, digamos, ¿no? Donde haya la posibilidad de que existan distintos grupos, alas, que tengan incluso la posibilidad de proponer, de ensayar su propia línea. Yo creo que eso es necesario, es indispensable todo eso. Y creo que además, en relación a lo que decía antes, tiene que ser una organización que nunca tiene que perder la pata en la construcción desde la base. O sea, armar organizaciones de pura propaganda ideológica o de intervención mayormente electoral son deformaciones que son tolerables cuando uno tiene organizaciones chicas que no pueden hacer otra cosa. Quiero decir, cuando uno tiene una organización de 30 personas no puede pretender hacer la revolución pasado mañana. Pero no puede ser, digamos, la organización a la que uno tiende no puede ser una organización que está preparada para dar la lucha ideológica o para intervenir en una elección, pero que después cuando va al sindicato o no hace nada distinto o no sabe cómo pelear contra la burocracia, o digamos, y sobre todo, por lo que decía antes, en términos de tener a los cuadros anclados ahí, que su fuerza está ahí. ¿Por qué? Porque hay que controlar desde abajo. Yo en eso soy autonomista, si quieren. Digamos. Me han acusado de autonomista. Mi costado autonomista está ahí, no en el rechazo de yo creo, como dije recién, la organización política, en relación a las elecciones. Mi costado autonomista está en que nuestro objetivo último es terminar con el Estado, ir al comunismo. Eso requiere construir poder desde abajo, requiere que los cuadros estén ahí, requiere que la dirección sea controlada democráticamente por cuadros que, digamos, bien enraizados en la construcción de poder en los sindicatos, en los movimientos sociales, en los barrios.
digamos, yo, como coordenadas amplias, digamos, ¿no? De lo que puedo decir, digamos, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. Yo no me imagino, digamos, a Syriza pudiendo hacer lo que hizo si sus bases son bases desobedientes, digamos, cuya pertenencia, digamos, cuya formación está en la construcción de poder en la base, desarrollando estrategia de doble poder. No me imagino, digamos, a una dirección diciendo disuelvo los soviets mañana. ¿Sí? O sea, cómo se construyó el partido bolchevique es parte de la explicación de lo que pasó. ¿Por qué se aceptaron tan obedientemente ciertas cosas? ¿Sí? Bueno, no hay que ser tan obediente a la dirección. Adrián, vos algo mencionaste recién, pero creo que, digamos, te focalizaste más que nada y de manera interesante en las formas organizativas que nos debemos adoptar en la etapa actual. Pero ¿cuáles serían las tareas a desarrollar por los socialistas? Mirá, yo creo que hoy hay que diferenciar, como siempre, ¿no? Las tareas de corto plazo de las de largo, pero todo esto lo digo con mucho respeto, porque digo, qué sé yo, ¿no? Digamos, yo soy parte de una organización además y doy los debates que tengo que dar dentro de esa organización, y creo que todos lo hacemos en cada uno de nuestros lugares, y soy respetuoso de lo que es, digamos, la construcción colectiva, porque si no, digamos, uno parece dando recetas y no está bueno eso, digamos, ¿no? Esto lo digo también por el fitness. No lo quise decir en el sentido, por suerte estoy en una organización donde tengo la libertad de decir lo que se me canta, incluso he dicho algunas cosas que probablemente pudieran ser muy debatibles dentro de la organización y sin embargo, totalmente, por eso estoy ahí, si no, no estaría, ya me hubiese ido. Pero sí lo digo por ser respetuoso de las construcciones colectivas, incluso del FIT, del PTS, del Partido Obrero, digo, no venir a levantar el dedo tipo maestro ciruela. Pero yo creo que hay tareas de corto plazo y de largo plazo. Las de corto plazo imponen tareas defensivas. Digamos, de luchar por recuperar el salario, de luchar contra las reformas que se van a venir inevitablemente el año que viene en el mercado laboral. Nos van a querer reformar vía convenio, nos van a querer reformar de alguna manera nuestras condiciones de trabajo, empeorándolas. Van a volver con el tema de ligar salarios con productividad, eso va a volver. Yo estoy convencido de que eso va a pasar, ojalá me equivoque, pero yo creo que va a pasar. Hay que estar preparado para eso, y la tarea hoy entonces es organizar esas tareas defensivas en el terreno que antes lo planteaba, ¿no? O sea, lo cual implica, digamos, una confrontación en los hechos con quienes plantean que hay que demovilizar y que es funcional a la derecha eso. Bueno, van a decir eso. En las tareas de largo plazo, yo creo primero que hay que, digamos, insisto mucho en este terreno de las prácticas, me parece que hay que desarrollar estrategias de organización en sindicatos, movimientos sociales, etcétera, que confronten con las prácticas dominantes, clientelares, burocráticas, etcétera. Me parece muy, muy importante eso, en el terreno que lo estaba planteando. Y me parece además que hay que, digamos, profundizar en la lucha ideológica. Me parece que es un aspecto muy, muy importante. Y que no se puede hacer eso sin hacer esos balances de los que hablaba, digamos, ¿no? Estas son tareas de mediano y largo plazo. Si no resolvemos eso, va a ser muy difícil volver a poder hablarle de frente a las y los trabajadores, digamos, ¿no? O sea, va a ser muy difícil hacerle de vuelta. Que vuelva el socialismo a enamorar a las masas, digamos, ¿no? Como proyecto político. Y por otro lado, y última, digamos, ver estas tendencias de la lucha de clases. Insisto con eso. Para mí, la hipótesis de esa articulación entre movilización de masas, acceso de gobierno por vía electoral, que son parte de un momento de agudización, tensión de la lucha de clases, yo creo que hay que tenerlas en vista de adecuar la organización para enfrentar esas situaciones, y por eso mi énfasis en la construcción de abajo también, y en la necesidad de apostar a estrategias de doble poder. Pero nada, yo sé que es muy general, no podría decir mucho más que esto. Está bien, está bien. Está buenísimo. Por nuestra parte, terminamos. No sé si vos querés agregar algo más, alguno de los temas. Creo que ya hablé demasiado.
Bueno, desde ya que te agradecemos la participación, la buena predisposición y aparte los aportes, digamos, para el debate, ¿no? Que fueron muy Dale, importantes. no. Gracias a ustedes por invitarme.